Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Estamos esperando que se complete la sala porque había personas en espera. Bueno, hoy nos encontramos nuevamente. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, perfecto, Andrea. Ah, perfecto, bueno. Nos encontramos nuevamente con el observatorio, con un encuentro más del Observatorio de Derecho Civil. Hoy tenemos la presencia de Karina Salierno. Bueno, ella es abogada, notaria, magíster en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Me ha interesado mucho su tema de tesis del máster porque ha sido el sharenting y los derechos personalísimos de los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina, ¿no? Para los que no saben, este término que utilizamos, el sharenting, es como el peligro de exponer a los niños y adolescentes en las redes sociales. Así que es un tema muy actual que nos convoca, que nos lleva a estudiar lo nuevo, estar atentos, y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de escucharla, más allá de mi especialidad y de su sapienza. Eh, Nada, Karina, acá estamos todos con ganas de escucharte. Te cuento que en nuestro auditorio virtual tenemos, bueno, varias personas, varios letrados, varios magistrados que se dedican al derecho de familia, también al derecho civil, pero bueno, esta es una situación que se nos da también en la vida diaria, ¿no? Con nuestros hijos, nietos, así que el tema de la protección de la imagen y de los datos de los niños también de nuestra familia nos convoca y es algo a lo que tenemos que estar atentos. Así que bueno, te escuchamos. Lo que yo quería comentarle al auditorio previamente es que durante la alocución de la doctora Salierno, nosotros vamos a habilitar el chat a las 19:10 para las preguntas, que la vamos a hacer al final de su exposición, y también tiene mucho material para compartirnos, porque tiene un power bastante extenso, y en definitiva haremos un espacio de intercambio después de las preguntas y al momento de que ella finalice. Y bueno, los micrófonos están apagados, así que la forma de comunicarnos va a ser a través del chat. Bueno, los dejo con Karina. Bueno, Andrea, Bienvenida al Colegio de Abogados. gracias, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a todos los que están dedicándole este ratito para conversar. A mí no me gustan las disertaciones, menos entre profesionales que somos, y me parece que lo mejor es tener un diálogo. Yo voy a hablar bastante porque tengo mucho para compartirles, por eso voy a hablar mucho, pero también me gustaría que después hagamos las reflexiones al final, y obviamente que vamos a tener otras oportunidades para seguir charlando de estos temas, porque estos temas obviamente que no se pueden terminar en una sola charla de 1 hora y media o 2 horas que tenemos hoy para compartir. Muchísimas gracias al Colegio Escribana San Isidro, es mi delegación, yo soy abogada y además escribana de Vicente López, así que siempre estoy por tribunales, siempre estoy por ahí. Muchísimas gracias al observatorio. A mí me gusta mucho el tema del observatorio porque me parece que es un lugar en donde tenemos la posibilidad de analizar la evolución de la jurisprudencia, la evolución de la doctrina, la evolución de los casos, de los hechos, de lo que se le están necesitando día a día, y en el caso de este tema que hoy nos convoca, que tiene que ver el entrecruce de la tecnología con los derechos humanos, observar la realidad es uno de los puntos fundamentales para ver qué es lo que está pasando. Muchas veces hay cosas que pasan por atrás de nuestros ojos porque no estamos dispuestos a observar, así como en tema de niños, niñas, adolescentes, el derecho del niño a ser oído. A mí me gusta mucho la doctrina que habla del derecho del niño a ser escuchado. También
tenemos que tener en consideración verlos, mirarlos, ver cómo actúan, en dónde están, hacia dónde van, qué es lo que les está pasando en su interrelación con la tecnología. Así que muchísimas gracias, es un placer para mí estar hoy con ustedes. Voy a empezar por compartirles la pantalla, un PowerPoint, pero no se asusten que todas las filminas no son las que vamos a ver, sino son solamente dos, porque después pasé este PowerPoint a un Prezi para que aquellos que ya me escucharon no vean siempre lo mismo, y nos renovamos con un montón de cosas nuevas, porque todos los días leemos jurisprudencia, leemos doctrina, y vamos cambiando y ampliando nuestro conocimiento. Entonces, lo primero que les quiero compartir es una reflexión que tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy y lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hablar del entrecruce de la tecnología con los derechos humanos. Y es hacernos preguntas inteligentes en cuanto a cómo influye el desarrollo tecnológico en los derechos humanos de todas las personas, y hasta qué punto influye desde una perspectiva positiva, y también desde qué punto influye desde una perspectiva negativa, es decir, cuál es el lado bueno o el lado malo de la tecnología, ¿no? Cuáles son las cosas positivas que tienen que ver con la innovación, y cuáles son las cosas negativas que tienen que ver con la cantidad innumerable de riesgos a los que estamos sometidos en el ecosistema digital, que ahora vamos a ver por qué lo llamamos así. Y la reflexión tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cita de Arnaldo Momigliano, que dice: en los albores del nuevo milenio enfrentamos un futuro en el que las respuestas ya no son ni serán las mismas. A decir verdad, nos han cambiado la mayoría de las preguntas. En la ruta del futuro, lo que viene no siempre se parece a lo que se ve en el espejo retrovisor, por lo que debemos aprender a convivir con la desproporción entre las preguntas inteligentes que somos capaces de formular y las respuestas plausibles que somos capaces de dar. Entonces hoy los convoco a que nos hagamos preguntas inteligentes y que veamos como sociedad qué respuestas le podemos dar a nuestros niños, niñas, adolescentes cuando hablamos del impacto de la tecnología en sus vidas. Entonces lo primero que les traigo es esta imagen que es justamente la argumentación del desarrollo de esta clase, que tiene que ver con esta vinculación inmediata de los niños con la tecnología. Hoy vemos que la emancipación digital tiene lugar a los 8 años, antes tal vez era una edad más tardía. Hoy la emancipación digital, es decir, darle un aparato tecnológico, un teléfono celular o una tablet a un niño, cada vez se sucede a más temprana edad. Entonces, en esta vinculación que nosotros vemos con una niña y la tecnología, comenzamos a hacernos un montón de preguntas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Puede llegar a afectar su salud, su bienestar o no? ¿Puede llegar a potenciar sus habilidades cognitivas o no? ¿Puede llegar a ayudarla a desarrollar determinadas aptitudes? En el caso de que la niña sea una niña con discapacidad, la tecnología puede potenciar sus facultades, puede generar una buena comunicación si ella no la tiene. Pero también, ¿qué posibilidades hay de que se violen sus derechos humanos? Es decir, que tenga acceso a contenido que no está de acuerdo con su edad, que tenga acceso a imágenes que pueden provocar una situación de violencia digital. Entonces, ahí vemos cómo la interacción de los niños con la tecnología generan todo este tipo de preguntas, y nosotros tenemos obligación como operadores del derecho a responderlas en la medida que las investigaciones estadísticas no van a llegar en lo inmediato. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta, porque desde digamos, los institutos especializados en el desarrollo psicofísico de los niños, niñas y adolescentes con relación al impacto de la tecnología, todavía no hay estudios fehacientes, firmes, que nos indiquen cuál es el impacto negativo de la tecnología en el desarrollo del cerebro de los niños en particular. Hay algunos estudios que indican que potencian algunas aptitudes, ¿no? Por la rapidez de contestación de determinados actos frente a este impulso constante que les da la tecnología, pero tampoco tenemos un resultado hoy estadístico, médico, científico, que nos dé la pauta de si es positivo o es negativo que la emancipación digital sea a los 8 años.
Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer es en el mientras tanto, y en el mientras tanto, estos niños, niñas, adolescentes se encuentran sometidos a una cantidad de riesgos a los cuales nosotros tenemos que hacer frente como progenitores, frente como sociedad, frente como Estado, frente como educadores, frente como progenitores, y también como pegadores jurídicos a la hora de determinar la violación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, por parte justamente de empresas monopólicas que se dedican a la recolección de datos, sin importarle cuáles son los perjuicios que pueden acarrear esa recolección de datos en el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, frente a una situación del Estado, en donde, en virtud de las implicancias que tienen las situaciones de vulnerabilidad por la cual están pasando los niños en nuestro país, tal vez la tecnología no es el recurso prioritario que quieren tomar, que quieren tratar de solucionar. Pero bueno, no podemos dejar de atender una situación a través de la cual se cometen una cantidad de delitos impresionantes, que también vamos a ver, y se pone en riesgo el desarrollo de la capacidad, el desarrollo intelectual de los niños, niñas y adolescentes, y se pone en riesgo realmente la salud de estos niños que están en contacto con la tecnología desde tan temprana edad. También esta imagen, a veces yo la relaciono con qué es lo que pasa cuando estamos en la mesa familiar. Cuando estamos en la mesa familiar, que es un lugar, es un momento en donde tiene que haber comunicación, donde tiene que haber ese contacto de los progenitores con los niños o los adolescentes, la tecnología es como la mediadora entre el progenitor y el niño. Estamos cansados de ver ejemplos cuando vamos a comer, las mesas en donde no existe comunicación entre las partes que están sentadas en esa mesa. Tal vez van a tener un momento de privacidad, de intimidad para tener una charla, y sin embargo cada uno está con su teléfono celular, en su mundo, ¿no? en su ecosistema digital. Y los niños, para que no molesten, para que no interactúen, para que no se manifiesten, para que no interfieran en ese aislamiento digital en el cual están cada uno de sus progenitores, también están aislados en su ecosistema digital. Y este aislamiento intercepta la comunicación entre los progenitores y los niños, y provoca también esa sensación de angustia, de falta de comunicación con sus progenitores. Entonces también sobre este tema nosotros tenemos que reflexionar para entender cuál es el efecto negativo o nocivo de la tecnología en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Es cierto que la pandemia maximizó totalmente todas estas situaciones, porque antes la tecnología estaba reservada tal vez para alguna situación específica. Hoy los niños, niñas y adolescentes, en virtud de lo que pasó durante la pandemia, que también tuvieron que pasar horas educativas frente a Internet, horas de ocio frente a Internet, las 24 horas del día están dentro de este ecosistema digital. Este ecosistema digital está para satisfacer necesidades de ocio, necesidades educativas, y entonces en esa inmersión que logran los niños, niñas y adolescentes en el ecosistema digital, es de donde nosotros vamos a ver toda esta serie de riesgos que enseguida yo les voy a mostrar. Les voy a compartir ahora otro tipo de presentación. Déjenme un segundito. A ver si puedo, acá. Muy bien. La base de la argumentación de hoy tiene que ver con el reconocimiento de una situación en la que todos como sociedad estamos inmersos con relación a la tecnología, que es esta condición de vulnerabilidad en la cual nos encontramos todos, con independencia de la pertenencia a un grupo específico, de un grupo social o minoritario, que ya tiene una condición subjetiva de vulnerabilidad, como los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, las personas adultas, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas pertenecientes a pueblos originarios. Estas personas ya están inmersas dentro de una situación de vulnerabilidad por su condición subjetiva, y esto no es un argumento que yo esté teorizando, sino que es un argumento constitucional convencional. Este argumento constitucional convencional a mí me sirve para interpretar cómo la tecnología genera una capa más de vulnerabilidad, una capa más desde este concepto de interseccionalidad que lo tenemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este concepto de interseccionalidad lo que quiere decir es que las vulnerabilidades se van sumando, y a medida que se suman vulnerabilidades, se generan todavía más barreras para el acceso igualitario
a los derechos fundamentales. Entonces, el planteo es, la vulnerabilidad genera una capa más una barrera más de acceso al goce igualitario de los derechos fundamentales. Desde este punto de la interseccionalidad, entonces los niños, niñas, adolescentes ya son vulnerables por su situación de fragilidad en el desarrollo, en sus aptitudes, y no como una condición negativa, sino como una condición objetiva reconocida por la Convención de los Derechos del Niño, y a su condición subjetiva de vulnerabilidad se le adiciona una capa más, que es el ecosistema digital. Esta vulnerabilidad digital, entrar en un ecosistema al cual ellos no tienen pleno conocimiento. Nosotros decimos que los niños, niñas, adolescentes, esta nueva generación de nativos digitales, millennials, todo lo que se dice con relación al impacto de la tecnología en los menores de edad, en realidad ellos nacieron en la sociedad de la hiperconectividad, pero no tienen un conocimiento pleno y efectivo del manejo seguro de la herramienta tecnológica. Que sean nativos digitales no significa que conozcan el 100% cómo es el manejo seguro de la herramienta tecnológica. Entonces, al no conocer cómo es el manejo seguro de la herramienta tecnológica, están sujetos a esta cantidad de riesgos que nosotros vemos en el ecosistema digital, y lo vemos desde este planteo que yo les digo de la interseccionalidad, es decir, cómo la tecnología contribuye a desarrollar y crear una capa más de vulnerabilidad en ciertos grupos que ya son marginales, y nace con la tecnología una calidad objetiva o autónoma en grupos que son ajenos a ese conflicto, y personas que no pertenecen a los grupos subjetivamente vulnerables, pero sin perjuicio de ello, también son vulnerables cuando a la hora de intercambiar, perdón, porque tengo algo abierto que está, ahí está, perdón, tenía el chat abierto. También son vulnerables a la hora de interactuar con la tecnología, porque la tecnología es un ambiente desconocido, en donde se crea esta situación, ¿no?, de esta falsa sensación de anonimato, esta sensación de falta de empatía, porque no sé bien qué hay del otro lado, esta mediación que hace la tecnología empieza a generar esta situación de falta de empatía con el otro, falta de identificación con el otro. Entonces, lo que les dejo es, los niños son vulnerables por su fragilidad física y su madurez física y jurídica, a la que se puede sumar su fragilidad social si pertenecen a un grupo minoritario, detenido, migrante, un conflicto armado. Además de esta vulnerabilidad, la tecnología genera una capa más, o desarrolla una capa más de vulnerabilidad, cuando justamente el niño, el niño adolescente se interrelaciona en el ecosistema de Internet o en el ecosistema digital. ¿Por qué hablamos de ecosistema digital? Porque el ecosistema digital no es solo el acceso a las redes sociales, lo que antes era acceder a Facebook. Ustedes saben bien, o si no saben, Facebook nace como una red interuniversitaria, en donde estas personas lo que hacen es intercambiarse conocimientos en el ámbito educativo, en el ámbito de una universidad. Hoy en Facebook ya hay un mercado, se comercia, en Facebook se cometen innumerables delitos, hay violación de derechos personalísimos, hay violación de propiedad intelectual, hay utilización de la voz, utilización de la imagen. Nosotros como escribanos también, por ejemplo, tenemos la competencia de poder constatar, ¿no?, imágenes que son subidas a los perfiles de Facebook, ¿no?, con alguna intención tal vez maliciosa, o alguna intención que tenga que ver con algún conflicto familiar. Yo muchas veces en otro tipo de charlas que tienen que ver con esto, con la importancia de la constatación de determinadas situaciones en el ecosistema digital, vemos cómo los adultos utilizan las imágenes de los niños, utilizan sin importarles cuáles son las consecuencias negativas, tal vez en un conflicto parental, ¿no?, en una situación de divorcio, en una situación compleja derivada del cese de una unión convivencial, en donde hay hijos, personas menores de edad. Entonces se utilizan esas imágenes justamente para gestionar esas relaciones de poder de esas dos personas que están en una situación de crisis o de conflicto. Entonces ahí también es importante ver cómo los adultos utilizan a los menores a través de sus imágenes o a través de su voz, la reproducción de su voz, los utilizan, por ejemplo, envíale un audio a tu mamá, envíale un audio a tu papá, decirle tal cosa, es la utilización
de los hijos en virtud de un conflicto que es un conflicto de adulto al cual ellos no deberían estar inmersos o ser el botín de esa batalla. Fíjense que en este mundo, en este ecosistema digital, no solo están las redes sociales es un 10% del ecosistema digital. Hoy nosotros tenemos juegos en línea, los niños, niñas, adolescentes juegan en línea, y al jugar en línea se interrelacionan con personas de todo el mundo, y en esas interrelaciones generan comunicaciones que pueden derivar en situaciones muy peligrosas, como por ejemplo pueden derivar en el inicio de una comunicación que tenga como fin el delito de grooming, o pueden derivar en una comunicación en donde se empiecen a intercambiar imágenes de explotación sexual infantil, y entonces a partir de ahí comienza toda una situación compleja, a partir de la cual los progenitores deben estar atentos, porque imagínense que en un ámbito de ocio y de juego, ¿cómo me voy a imaginar que el niño, la niña o el adolescente puede estar recibiendo material de abuso infantil a partir de un chat de un juego, como por ejemplo puede ser Roblox, Minecraft, todos estos juegos que los chicos juegan constantemente, y esto también fueron, digamos, impulsados a jugar de esta forma por la pandemia, por el ASPO. El ASPO lo que hizo justamente es generar que ellos sintieran confianza en el ecosistema digital, porque bueno, tenían que estudiar ahí, tenían que jugar ahí, entonces al tener esa confianza no están preparados para recibir ese tipo de información, ese tipo de contacto, y ahí se genera justamente la vulneración a sus derechos fundamentales, se genera una situación de violencia digital, y como violencia es un círculo del cual solo no van a poder salir. Entonces, atentos tenemos que estar los progenitores, atentos tienen que estar los educadores, y atentos tenemos que estar todos como sociedad, porque es muy importante tener conocimiento, porque el conocimiento nos empodera a nosotros como operadores jurídicos, y los empodera a ellos como niños, niñas, adolescentes, de cuáles son los riesgos a los cuales pueden estar sometidos en el ecosistema digital. Entonces, a partir de esta interpretación de la vulnerabilidad como una capa más, que lo que provoca es una mayor brecha digital, fíjense, en el caso de adultos mayores, hoy no lo vamos a ver, pero en el caso de adultos mayores, la vulnerabilidad digital genera digamos, crece la brecha digital de tal forma, crece la brecha de acceso igualitario a los derechos de las personas adultas mayores, y el Estado, en principio, se encuentra en un estado de latencia al cual no sabemos bien por dónde va a salir para defender justamente la satisfacción de sus derechos fundamentales, el acceso a la salud. Bueno, todos los turnos tienen que ser digitales, todo lo que tiene que ver con el acceso a los servicios financieros, ¿no? Bueno, uno se sienta, hoy ya la mayoría de los servicios financieros están online, están en el home banking, pero uno va al banco y se sienta, y de solo sentarse 5 minutos observa cómo los adultos mayores son discriminados con relación al acceso a los servicios financieros, porque en realidad no saben, no conocen la herramienta, y tampoco van a tener oportunidad de desarrollar aptitudes para conocer la herramienta. Entonces aquí también hay una responsabilidad del Estado con relación al acceso de estas personas a los servicios digitales. Y yo me pregunto, ¿sería una nueva categoría? Es muy difícil, ¿no? Decir que tenemos una categoría de vulnerables digitales, porque en realidad tenemos que ver si es una categoría, y la definimos como una categoría desde el punto de vista jurídico, quiénes están incluidos, quiénes están excluidos. ¿Somos siempre vulnerables digitales? Hoy somos usuarios del servicio digital las 24 horas. Fíjense que así, con esta implicancia en la digitalidad, nosotros vamos construyendo también nuestra identidad digital a través de todos los pasos que vamos dando en Internet. Entonces estamos constantemente inmersos en este ecosistema digital. Por lo tanto, el planteo tiene que ver con eso. Me parece interesante hacernos estas preguntas y analizarlos desde el carácter interseccional, que como les decía, es una herramienta que se utilizó para otras cuestiones, o sea, para las cuestiones de violencia de género,
para las cuestiones vinculadas con el racismo, pero es muy importante porque la interseccionalidad lo que nos da es este entendimiento de una simultaneidad de opresiones, un conjunto, ¿no? Capas, es como si fuera una cebolla que tiene diferentes capas, y esas capas se van adicionando, y esas capas lo que tienen como resultado es una mayor exclusión, una mayor violencia, y una situación de hipervulnerabilidad, es decir, una situación de mayor riesgo. Entonces, si nosotros identificamos una situación de hipervulnerabilidad, tenemos que buscar una solución. ¿Cuáles son los ejemplos que yo encontré en donde se está empezando a desarrollar este concepto de vulnerabilidad y este concepto de la necesidad de tener un derecho a la tutela judicial efectiva diferenciada en virtud de la condición de vulnerabilidad? En el proyecto de reforma parcial al Código Civil y Comercial de la Nación del año 2018, en donde se plantea, ¿no?, agregar al artículo 51 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que establece la inviolabilidad de la persona humana, justamente el principio de tutela judicial efectiva diferenciada para las personas en condición de vulnerabilidad. Y para definir lo que es una persona en condición de vulnerabilidad, utiliza la definición de las reglas de Brasilia, que es una definición muy importante. Las reglas de Brasilia son herramientas de soft law, pero que están adoptadas por la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto son normas que son plenamente aplicables. Y dentro de las reglas de Brasilia, dentro del concepto de tutela efectiva diferenciada, también se introduce el tema de la mediación o la resolución pacífica de conflictos como una vía, una herramienta justamente para que estas personas en situación de vulnerabilidad no tengan que pasar por el sistema de justicia, y que el sistema de justicia, la institucionalización en algunas circunstancias, genere otra capa más de vulnerabilidad. Entonces, por eso es muy interesante este proyecto, digamos, que tenemos de reforma al artículo 51 del Código Civil y Comercial de la Nación. También tenemos otro proyecto del año 2019 que consagra, en este caso es del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, que consagra el principio de tutela judicial efectiva, con el mismo fin, con el mismo objetivo, es decir, con los objetivos que nosotros vimos de las reglas de Brasilia en cuanto a la definición de personas en condición de vulnerabilidad y las necesidades de que el Estado tenga las herramientas para que accedan justamente a la tutela judicial efectiva sin que el paso por la justicia implique otra capa más de vulnerabilidad. Como ejemplos, a ver, yo creo que tenía uno más. Sí, fíjense que la Secretaría de Consumo, el del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Secretaría de Comercio Interior del año 2020, es muy importante, porque nosotros decimos, bueno, esta categoría nosotros no la tenemos consagrada en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero ustedes saben muy bien que a partir del título preliminar, los casos que están contemplados en el Código Civil y Comercial de la Nación tienen que ser ponderados y resueltos con el principio de razonabilidad desde el punto de vista de una concepción de ecosistema legal, ¿no?, de este diálogo de fuentes que planteaba Lorenzetti, que tanto también remarca Aida Kelmermacher de Carlucci, que tiene que ver con una interpretación que tenga como base los principios generales del derecho, la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y obviamente las leyes generales y las leyes especiales. Fíjense cómo con nuestro sistema normativo actual, la Secretaría de Comercio Interior, con esta resolución, lo que hace es reconocer los casos de consumidores electrónicos como personas en condición de hipervulnerabilidad. Y en el caso del niño, ¿por qué los consumidores como hipervulnerables? Porque el estatuto del consumidor ya de por sí está dentro de una categoría de vulnerabilidad subjetiva. Entonces, al adicionarse la interrelación de este consumidor con un contrato electrónico, hace que una capa más se le adicione, entonces se configura la condición de hipervulnerabilidad del consumidor electrónico. Fíjense la cantidad de fallos que hemos tenido en donde se cuestiona la validez de los contratos de mutuo, ¿no?, celebrados por una persona a través de su firma electrónica, no de su firma digital, su firma electrónica, en el home banking del banco. Y bueno, ¿y qué pasa con eso? ¿Es firma, no es firma? ¿Hay una declaración de voluntad de suscribir este contrato de consumo, sí o no? Bueno, este cuestionamiento tiene que ver con eso, con reconocer que la interacción del consumidor en el entorno digital le adiciona una capa más de vulnerabilidad a esta persona que ya pertenecía subjetivamente a un grupo protegido. Bien. Vamos entonces a riesgos.
Según la definición de UNICEF, de hace varios años, por eso fíjense que esto ya viene presentando interrogantes y preguntas hace muchos años, en el ecosistema digital existen diversa cantidad de riesgos que lo podemos clasificar en 3 según la definición de UNICEF, y yo les voy a agregar uno más que me parece muy importante. Uno es riesgos de contenido. Cuando un niño es expuesto a un contenido no deseado o inapropiado, puede incluir, como les dije, imágenes sexuales, pornográficas y violentas, o algunas formas de publicidad, material racista, discriminatorio, de odio, sitios web que defienden conductas poco saludables o peligrosas como autolesiones, suicidio o anorexia. En España, por ejemplo, hay toda una campaña muy interesante con relación a la responsabilidad de los influencers, es decir, qué responsabilidad tienen estas personas que están vendiendo determinados productos o están incentivando a realizar determinadas conductas, cuando del otro lado de la pantalla nosotros tenemos un niño o niña adolescente que en realidad no tiene el 100% de su desarrollo, de su personalidad, para entender si lo que está vendiendo el influencer es verdadero, es falso, o en realidad hay otra intención que tiene que ver siempre con una intención económica, y ahí está el tema fundamental que nosotros tenemos que ver, que detrás de todo el ecosistema digital hay un fin de lucro, hay una voluntad económica, hay una voluntad de vender datos, hay una voluntad de recolectar datos. Entonces es muy complejo cuando desde la industria del marketing de datos lo que se busca es un fin económico y nosotros estamos de este lado tratando de proteger derechos humanos. Entonces tenemos que caminar juntos y no tenemos que dejar que el desarrollo tecnológico sin la protección de los derechos humanos vaya tan rápido. Es verdad que el desarrollo tecnológico tiene una velocidad inalcanzable, pero nosotros tenemos que estar preparados para correr esta carrera y tenemos que darnos cuenta de las dificultades que nosotros tenemos para alcanzar ese desarrollo tecnológico, y por lo tanto hay que hacer un stop, hay que hacer un parate y decir, bueno, todo desarrollo tecnológico tiene que ir acompañado de una legislación de protección de los derechos humanos fundamentales, así como la inteligencia artificial tiene que ir acompañada del desarrollo de normas éticas de inteligencia artificial, así como el desarrollo hoy de un concepto que es sumamente novedoso, pero que sin lugar a dudas está dando mucho que hablar, que es el metaverso, que fue anunciado por Mark Zuckerberg hace poco, y a partir de ahí se comenzó a hacer un desarrollo, digamos, de, bueno, ¿cuáles son las respuestas jurídicas que le vamos a dar a este nuevo universo inmersivo? Bueno, nosotros tenemos que estar entonces a la altura de los acontecimientos para darle respuestas a estos avances. Entonces les dije, riesgos de contenido, riesgos de contacto, ¿no? Cuando el niño participa en una comunicación arriesgada, como por ejemplo con un adulto que busca contacto inapropiado, se elige un niño para fines sexuales. Esto es una definición de lo que puede ser el delito de grooming. Justamente el delito de grooming es el acoso sexual de niños, niñas, adolescentes por parte de un adulto en el ecosistema de Internet. Entonces, cuando se genera este contacto con el niño, niña, adolescente, lo que se hace es un proceso hasta llegar a la finalidad que tiene el groomer, que es justamente tener ese material para satisfacción sexual, ese material inapropiado. Pero en todo este proceso, el daño psicológico que le produce al niño, niña, adolescente es tremendo. Por eso yo siempre digo que a veces cuando tenemos que plantear esto de vamos a subir las penas, ¿no? Cuando hablamos del delito de grooming, es un delito que se introduce en nuestro código penal a través de un importante convenio internacional que firma el Estado argentino, que es la Convención de Budapest. A partir de ahí, obviamente que tiene que ver con los ciberdelitos, a partir de ahí se modifica el Código Penal, el artículo 131 consagra el delito de grooming, y la pena es de 6 meses a 4 años. Lo que pasa que, bueno, esta pena, cuando nosotros a veces hablamos de grooming, parece una pena muy corta, pero el grooming siempre es la antesala. Yo les digo, cuando le explico el grooming a los chicos, digo, es el puente para la comisión de otros delitos. El grooming no solo termina siendo grooming, sino el grooming a veces termina siendo homicidio, violación, trata. Entonces es muy importante la prevención, ¿no? Esta responsabilidad preventiva que va a caer en cabeza de ¿quién?
de los educadores, de los progenitores y del Estado. Por eso es muy importante trabajar en prevención, porque así como podemos trabajar en la modificación del 131 del Código Penal para elevar la pena, en realidad cuando elevamos la pena estamos pensando en otra finalidad. Nosotros queremos pensar en la finalidad preventiva, no queremos que pase, no queremos que los niños, niñas, adolescentes transiten el proceso de grooming. Y acá es importante que este riesgo de contacto se puede dar en cualquier lugar de este ecosistema digital, y ese es el problema. Es decir, ellos pueden estar jugando, como les decía, en un entorno como Roblox, tranquilos, sin pensar que puede pasar esto, porque nadie se los explica, porque nadie se lo espera, porque los progenitores no lo saben, porque los docentes tampoco lo saben, y ellos tampoco lo saben. Después están jugando Roblox, y de repente tienen una comunicación, y en esa comunicación empieza el groomer, ¿no? Que es el, digamos, el que comete el delito, se lo denomina groomer, comienza a introducir en esa comunicación imágenes de contenido sexual. Y ahí comienza el círculo, de nuevo vuelvo a la imagen de antes, ¿no? El círculo de la violencia digital, de la cual solitos no van a poder salir. Y después tenemos también el riesgo de conducta, que es cuando el niño se comporta de una manera que contribuye a que se produzca un contenido de contacto riesgoso. Y acá, dentro de los riesgos de conducta, tiene que ver justamente con en todo lo que nosotros sabemos del ciberbullying, ¿no? Que se manejan de una manera diferente a lo que pasa en el contacto real que tienen en el día a día, y esto es un poco porque el ecosistema digital lo que les da es falta de esa empatía de la comunicación cara a cara, ¿no? De visualizarse, de ver los ojos, la reacción, porque tal vez en el día a día, salvo los casos de los niños muy violentos, en el día a día ese cara a cara hace que se aplaquen las circunstancias. Y otra cosa que no les dije, pero que me parece muy importante, y es que todos los riesgos que se desarrollan en el ecosistema digital los persiguen a los niños, niñas, adolescentes 24/7. Antes nosotros teníamos un lugar, o sea, se cometía el bullying en la escuela, el niño volvía a la casa y se sentía seguro. Hoy el ciberbullying lo persigue a ese niño, niña, adolescente las 24 horas del día, porque la imagen se replica, porque se sube a Facebook, se sube a Instagram, y lo incluyen en un grupo de WhatsApp, y es por eso el efecto, el trastorno psicológico que estos chicos padecen en los casos de ciberbullying es tremendo, porque están siendo acosados, ya sea por sus pares en el caso del ciberbullying, o acosados por un adulto con fines sexuales en el caso de grooming, las 24 horas del día. Lo que antes era, estoy seguro en casa, ahora no estoy seguro en casa. Entonces tenemos que estar atentos a las conductas, a cómo empiezan ellos a manejarse dentro de la casa, si están demasiado retraídos, si empiezan a bajar el rendimiento, si no quieren realizar actividad física, si tienen contestaciones violentas, tenemos que estar muy atentos a cómo ellos reaccionan. A esas tres posibilidades de riesgo que es en la clasificación que hace UNICEF, cuando estudia la interacción de los niños, niñas y adolescentes en el ecosistema digital, yo le agrego una terminología que me parece muy importante, que tiene que ver con el riesgo de manipulación. El riesgo soberano lo llamo yo, el riesgo de manipulación. ¿Por qué? Porque también en el ecosistema digital nosotros vemos información falsa. ¿Vieron que hablamos mucho de fake news? Bueno, información sesgada, información que no es veraz, no es la verdad. Yo en un desarrollo que estoy haciendo sobre derechos digitales de la infancia, digo que los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a la verdad. Es decir, es el derecho a que nosotros como progenitores, los educadores o los operadores del derecho, bajemos este contexto de la veracidad, las fuentes fidedignas. Es decir, yo tengo que adquirir conocimiento, y todos los derechos personalísimos que son exponencialmente desarrollados en Internet, como la libertad de expresión, como la libertad de información, tienen que estar en un camino también de libertad desde el punto de vista del conocimiento de los niños, niñas y adolescentes. No pueden estar en un ecosistema sesgado, y a eso estamos siendo presionados constantemente por este hecho de imágenes, de influencers, de noticias falsas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los riesgos?
Los riesgos, como ya algunos ya los identificamos, que tienen que ver con el ciberbullying, el grooming. También tenemos casos de sexting. El sexting es una conducta que no es un delito. El sexting es la viralización de imágenes y contenidos inadecuados. Hay una cantidad de adolescentes que practican sexting. Yo les digo porque yo les doy no este tipo de capacitaciones, pero digamos, trato de hablar de este tipo de cosas en las charlas, las jornadas que doy a los adolescentes, y cuando hablo de sexting, todos, absolutamente todos saben de lo que estoy hablando. ¿Qué es? Y el sexting, no se olviden ustedes que en la época de ASPO fue incentivado por el propio gobierno. Es decir, bueno, practiquen sexting, no pueden tener contacto, practiquen sexting. ¿Qué pasa con el sexting? El sexting, cuando la pareja, y esto pasa también en los adultos, cuando la pareja está enamorada y está todo fantástico, hay un intercambio de imágenes y contenidos, pero que cuando la pareja cesa, cuando hay una irrupción de esta pareja, de este amor, de lo que sea que los haya vinculado, entonces estas imágenes que han sido intercambiadas pueden ser utilizadas como vías de extorsión, como vías de humillación. Y acá hay una alta perspectiva de género en la utilización de imágenes de contenido sexual. Porque en realidad no es lo mismo la viralización de imágenes de hombres que la viralización de imágenes de mujeres. No es lo mismo la manera en que se extorsiona a una mujer con la utilización de estas imágenes en lo que se hace con los hombres. Obviamente también después puede venir la pornovenganza o la revenge porn, que es pornografía vengativa, y también hay una situación muy compleja, que nosotros tuvimos un caso, nosotros no, en Estados Unidos hubo un caso de humillación pública, public shaming, que en realidad tenía que ver con una conducta realizada por su progenitor. El papá de una nena de 13 años, en realidad lo que hizo fue, en virtud de ellos habían tenido una conversación, un desacuerdo sobre determinadas cuestiones, y en vez de resolver esa cuestión, ese desacuerdo en donde debían resolverlo, el padre la filma cortándole el pelo imponiéndole un castigo, no, la nena tenía un pelo divino, entonces le corta el pelo y sube ese video a internet. Y se empieza a viralizar por todas las redes, lo suben, los amigos lo empiezan a circular por todos los grupos, ¿no? De referencia de esta nena, y ¿cómo termina? Termina de la peor manera, con un suicidio. La cantidad de suicidios que nosotros tenemos, la evolución del suicidio infantil o el suicidio adolescente en los últimos años, también ha aumentado mucho, y es un semáforo rojo que nosotros vamos a tener que analizar. Por eso me parece muy importante esto del observatorio, porque también es muy importante ver la relación que existe entre la violencia digital y el suicidio de los niños o los adolescentes. Como les dije, bueno, el tema del ciberbullying, yo esto se los voy a dejar para que ustedes lo tengan y tengan las definiciones, pero voy a ir un poquito más rápido porque si no, no voy a llegar. Las definiciones de grooming, muy importante cómo visualizar el tema del grooming, y por eso a veces cuando están iniciándose en un proceso de grooming, las 3 etapas son etapas que yo las identifico como círculos del cual solo los niños o los adolescentes no pueden salir. Entonces tenemos que estar muy atentos y atentas a cuáles son los indicios de esas situaciones. ¿Cómo se genera el enganche, la fidelización? El groomer siempre sabe cuáles son los gustos. Los niños y los adolescentes tienen otro lenguaje. Los niños y los adolescentes tienen esa sensación de que en línea se puede compartir absolutamente todo. Y este es un problema que es el que hoy nosotros estamos viendo con relación al derecho a la intimidad o la privacidad. Es decir, ¿qué es lo que puedo compartir y qué es lo que no puedo compartir? Porque si yo comparto absolutamente todo, hay un público, el Tribunal Constitucional Europeo decía, hay un público potencialmente ilimitado al cual yo puedo llegar con esa imagen que subo en línea. Y esa imagen que subo en línea, esa foto que subo en línea, es una imagen o es una foto que no se va a poder borrar. Fíjense la problemática que tenemos en el reconocimiento del derecho al olvido en la República Argentina, con el último fallo de Natalia de Negri. Bien, acoso sexual, obviamente, esa situación es una situación muy delicada, porque es ese intercambio en donde lo primero que, por lo general, lo que hace el groomer es enviar una imagen de alto contenido sexual, de material de abuso sexual infantil. Y después la etapa más peligrosa, que es la humillación, amenaza o extorsión, es la etapa en donde los chicos tienen miedo, los niños, niñas, adolescentes tienen miedo, y el miedo paraliza,
y entonces no hay comunicación con un adulto responsable, y siguen en ese lugar y no pueden salir solitos. Bien. Riesgos, vamos a privacidad. Bien. La Convención de lo que ustedes saben muy bien, vamos a pasar rápido también, la Convención de los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado en la historia. Todos los países del mundo, menos Estados Unidos, han ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Nosotros la tenemos en nuestra Constitución Nacional, en la reforma de 1994, a través del 75 inciso 22. También tenemos, a partir del año 2005, la Ley 26061 de protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que se ajusta ampliamente a los lineamientos de la protección integral de la Convención, y obviamente el Código Civil y Comercial de la Nación ha recogido varios de los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. Es muy importante que tengan en cuenta a la hora de analizar un caso relativo a la interrelación de los niños, niñas y adolescentes en el ecosistema digital, la observación número 25 del Comité de los Derechos del Niño, que tuvo lugar en el año 2021. 2021, la verdad que tenía como antecedente la pandemia, entonces fue muy interesante este análisis que hace el Comité de los Derechos del Niño a partir de la Observación General 25, y es a partir de la Observación General 25, en virtud de la responsabilidad que tiene el Estado argentino de adscribir justamente a los principios que están establecidos en la Observación 25, porque derivan de la Convención de los Derechos del Niño, y nosotros tenemos ratificada la Convención y es parte de nuestra Constitución, que tengamos en cuenta cuáles son los lineamientos principales de la Observación General 25, que tienen que ver con el principio de no discriminación, el interés superior del niño, de acuerdo a la interpretación de la Observación 17 del 2002, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto a las opiniones del niño. Estos 4 principios generales en materia de privacidad y responsabilidad parental con respecto al entorno digital son muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar que el niño ni adolescente tenga acceso a Internet. ¿Por qué? Porque allí va a tener la posibilidad de satisfacer también derechos fundamentales como es la libertad de expresión y el derecho a la información, el derecho a la innovación, el derecho al acceso a la tecnología. ¿Por qué tengo que tener en cuenta el interés superior del niño? Con toda la interpretación que ustedes saben muy bien, o si no, otro día nos podemos juntar y hablar horas del interés superior del niño. Este interés superior del niño dinámico, específico, direccionado para el caso en particular, no como norma abstracta, sino como caso particular, analizo el interés superior del niño en este caso particular. Ese interés superior del niño lo tenemos que analizar con relación a la responsabilidad parental en el ecosistema digital, es decir, el responsable de la parentalidad de este niño se tiene que preguntar si el interés superior del niño está siendo vulnerado en los casos en donde, por ejemplo, un progenitor comparte imágenes en línea. Entonces, ¿qué sentido tiene compartir imágenes en línea de un niño de 3 años, por ejemplo? Entonces nos tenemos que empezar a preguntar, ¿hasta dónde yo soy responsable de violar el derecho a la intimidad de este niño, niña, adolescente, cuando subo imágenes en línea, si el niño, por ejemplo, no tiene la edad suficiente para poder manifestarse? Porque ahí vamos con el último de los principios, que es el respeto a las opiniones del niño. Fíjense que nosotros tenemos una estructura muy interesante en el artículo 26, aunque específicamente direccionada a la competencia bioética del menor, pero saben ustedes muy bien que a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto con respecto a las decisiones sobre su propio cuerpo. Entonces, a partir de los 16 años, de ninguna manera, como progenitor, yo voy a poder subir una foto en donde está incluida su imagen, si yo no tengo la opinión, o sea, si yo no lo escucho. ¿Querés o no querés que suba esta foto? ¿Te parece que suba esta foto? ¿Te parece que comparta esta imagen? ¿O que la comparta en determinado grupo? ¿O que la envíe a determinado lugar? O por ejemplo los establecimientos educacionales. Yo tuve la oportunidad de analizar un proyecto de ley de la provincia de Buenos Aires en donde se hablaba justamente de esto, de obligar a los establecimientos educacionales sí o sí a tener los consentimientos informados de los progenitores para subir imágenes en línea de los niños que iban a determinado colegio. Pero este consentimiento informado, yo siempre digo, ¿no? Cuando hablo de consentimiento libre e informado, en la mayoría de los casos no es ni libre ni es informado. Entonces, vamos a trabajar como operadores del derecho en que el consentimiento sea primero consentimiento y que después sea libre y que sea informado.
Entonces yo necesito informarme para saber qué es lo que estoy consintiendo. ¿A dónde vas a subir las imágenes? ¿Qué implicancias pueden tener esas imágenes? Vos como institución educativa tenés un Instagram que es público, es decir, yo te autorizo a que subas esas imágenes, y ese Instagram es público, entonces cualquiera puede acceder a las imágenes de mi hijo en ese colegio. Si alguien tiene intenciones de buscar información de ese niño, va a saber que ese niño va a ese colegio, entonces sabe que está desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en ese colegio. Por ahí puedo ir a las 5 de la tarde y sé que va a salir de la puerta de ese colegio. ¿Ven la cantidad de información que nosotros, sin darnos cuenta, nosotros mismos estamos brindando en línea? Bien. Espérenme. ¿Cuáles son las medidas generales de aplicación por parte de los estados que nos marca la Observación General 25? Bueno, muchas, ahí les dejo todas. A mí me parece muy importante las dos últimas, fíjense, difusión de información, concientización y capacitación. Y el último punto, cooperación con la sociedad civil. Nosotros solos, desde el derecho, no podemos llegar absolutamente a todos los lugares de la sociedad civil. A veces es difícil con una campaña llegar a todos los lugares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cooperar con la sociedad civil. Yo siempre hablo de que los groomers, por ejemplo, son una red de pedófilos a nivel internacional. Nosotros tenemos que ser una red de contención de protección de la infancia. Desde este punto de vista, nosotros en cada lugar, desde nuestro lugar, independientemente del lugar que ocupemos, tenemos la obligación, como progenitores y como ciudadanos, de ayudar y cooperar, como nos dice la Observación General 25, a proteger los derechos de la infancia. Obviamente la Observación 25 tiene consagrado el derecho a la privacidad, que es de lo que nosotros vamos a hablar. Y la privacidad, lo que dice la Observación 25, es vital para la autonomía, la dignidad y la seguridad de los niños para el ejercicio de sus derechos. Obviamente, ¿por qué para la seguridad? Por todos los riesgos que vemos. ¿Qué implica el dejar los datos personales de los niños, niñas, adolescentes a la merced de ellos en virtud de su autonomía? Y bueno, eso es complejo también, porque fíjense que somos nosotros mismos los que lamentablemente mentimos cuando les creamos un perfil en una red social, y mentimos que tienen 13 años, porque vamos a los hechos. Todos los menores de 13 años no deberían tener absolutamente ninguna red, porque los términos y condiciones de Facebook, de Instagram, de TikTok, de todas las redes sociales, tienen como límite etario los 13 años. ¿Cómo acceden todos los menores de 13 a las redes sociales? Porque alguien les crea un perfil, porque alguien les explica que tienen que mentir, que tienen que poner determinada edad para poder acceder. Entonces, desde la empresa, y esto cuando hablamos de regulación en las empresas tecnológicas, lo denominamos autorregulación. Fíjense que a falta de regulación por parte de los estados, o a falta de regulación por parte de todos los estados a nivel internacional, las empresas no tienen más que autorregularse. Y esta autorregulación tiene efectos jurídicos positivos, negativos. Y bueno, tiene efectos jurídicos positivos, pero fíjense que son los mismos progenitores los que incumplen las normas que están establecidas por las mismas redes sociales. Fíjense que los datos personales de los niños se procesan. Esto es muy importante. Yo tengo un trabajo que, si después alguien lo quiere, se los puedo compartir, que se llama el perfilamiento de niños, niñas, adolescentes y la relación con el derecho a la intimidad. ¿Qué es perfilar? Perfilar es definir un perfil de consumo. ¿A través de qué? A través del conocimiento de todas las interacciones de este niño o niña. Es decir, bueno, le gusta tal dibujito, le gusta tal película, entonces le ofrezco zapatillas de Frozen. Entonces le ofrezco, es un perfil de consumidor. De nuevo vamos con, estoy buscando rédito económico, a través de la utilización de los datos personales de los niños. Fíjense que la Carta de Derechos Digitales de España, uno de los puntos fundamentales que me parece genial, es la prohibición del perfilamiento de los datos personales de niños, niñas, adolescentes. O sea, se prohíbe perfilar a niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué? Porque justamente utilizan sus datos personales, sus interacciones, sus me gusta, sus respuestas, para perfilarlos, para crear perfiles de consumo. Bien, con relación a los datos, y esto es lo que yo les decía con respecto a las fotos, pueden incluir un montón de cuestiones, que nosotros a veces decimos, bueno, pero
mandame la geolocalización, o los chicos se sacan una foto y dicen, ay, acá estoy en el McDonald's de Libertador, comiendo una hamburguesa. Bueno, geolocalización, ya saben dónde está, ya saben a qué colegio van, me gusta el Club River, una cantidad de datos personales que se empiezan a interconectar a los efectos de generar un perfil. También la combinación de esos datos personales con los datos biométricos. Ojo con este tema también, recolección de datos biométricos. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de la recolección de los datos biométricos cuando estamos del otro lado con niños, niñas o adolescentes? Estas prácticas realmente pueden dar lugar a injerencias arbitrarias o ilegales a la privacidad de los niños, niñas y adolescentes. Y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la privacidad. Hoy no vamos a hablar, también otro día si quieren, podemos discutir de la diferencia entre privacidad e intimidad. Para este fin lo vamos a utilizar como sinónimos. Pero los niños tienen este derecho que goza con garantía constitucional, que goza de garantía convencional, que nosotros lo conocemos muy bien. Fíjense en la cantidad de reglamentación en donde existe el reconocimiento del derecho a la intimidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, con relación también a la necesidad de la responsabilidad derivada de la intromisión arbitraria en la vida ajena. Entonces no estamos hablando solamente de normas de derecho internacional, que podríamos aplicar tranquilamente en virtud del título preliminar y la remisión que hace la Constitución, pero también estamos hablando de normativa de fondo del Código Civil y Comercial de la Nación. También hablamos de lo que establecen nuestras leyes especiales en materia de protección de datos personales, en protección del servicio de Internet y protección integral de niños, niñas y adolescentes, y también todo lo que tiene que ver con el decreto reglamentario de la ley 26061. Bien, vamos a responsabilidad parental, así les dejo un ratito para charlar, porque si no, me tengo que desenchufar, perdón. Bien, lo primero entonces que todos tenemos que advertir, y ustedes me imagino que ya lo saben, pero es importante también en este ámbito, cuando hablamos de la interrelación de los niños, niñas y adolescentes con el ecosistema digital, ver lo fundamental del cambio de la terminología de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, en el sentido del cambio de esta patria potestad a responsabilidad parental, haciendo foco justamente en los deberes que se establecen en protección del hijo, y en la eliminación, obviamente, en este cambio de paradigma fundamental del niño como objeto, ¿no? Que estaba derivado, parecía más como un derecho real, patria potestad sobre un objeto, a responsabilidad parental, con este cambio de paradigma de niño sujeto de derechos, niño con autonomía progresiva, con derecho del niño a ser oído, yo digo, a ser escuchado, ¿no? Con este interés superior. Fíjense la cantidad de principios generales fundamentales que nosotros tenemos hoy condensados en toda esta normativa que venimos viendo, y qué importante es justamente el artículo 18, inciso 1 de la Convención de los Derechos del Niño, cuando dice: incumbe a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño, el cual tendrá derecho desde que nace a conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Entonces, es importantísimo que este desarrollo del niño y esta responsabilidad primordial de la crianza nos lleve a la reflexión que en esa crianza, la crianza incluye también esta alfabetización digital, esta responsabilidad de la utilización de los medios tecnológicos, de la utilización saludable, de la utilización responsable. Bueno, las características de la responsabilidad parental, el análisis de la responsabilidad parental en el ecosistema digital, ¿no? Con todo esto que dijimos, ¿cuáles son los beneficios? Porque en este análisis de la responsabilidad parental en el ecosistema digital pareciera que estamos como caminando, ¿no? Tenemos que hacer como una relación de equilibrio, porque decimos, bueno, yo no puedo negarle el acceso a Internet, porque es un derecho humano fundamental que ya está reconocido desde el punto de vista internacional, tiene que tener derecho de acceso a Internet, pero yo como responsable, ¿no? Del cuidado, del desarrollo, de la vida de este niño y adolescente, tengo que tener conciencia de cuáles son los riesgos para los niños, niñas y adolescentes en el ecosistema digital. Y en el derecho a la privacidad está inmerso un conjunto de derechos muy importantes. Es decir, cuando yo digo que el niño tiene derecho a la privacidad en el ecosistema digital, estoy diciendo que esa privacidad implica reconocerle el derecho a la salud, al bienestar, el derecho a la ciberseguridad. Es decir, el Estado tiene responsabilidad en la ciberseguridad, en que los accesos a determinadas plataformas, en donde a veces las plataformas
son, digamos, omnicomprensivas de todas las posibilidades. O vas por una plataforma digital o no podés realizar determinado trámite, o vas por la plataforma digital o no podés ver satisfecho determinado derecho. Ahí tenemos que ver también este tema, discriminación, brecha digital. Entonces, derecho a la ciberseguridad, derecho al no perfilamiento, de lo que hablábamos, ¿no? A no ser perfilados, a que sus datos no sean utilizados por las empresas para diagramar un perfil del consumidor, un derecho a una vida libre de injerencias y violencia digital, obviamente, porque a través de la privacidad, a través del cuidado de su intimidad, de su propio cuerpo, de su imagen, de su voz, lo que hacemos es, los estamos cuidando de que esa vida no sea una vida en donde se generan situaciones de violencia digital, porque cuanto más se exponen, más todavía tienen riesgo de estar dentro de este círculo de violencia digital que decíamos. Obviamente, y el cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Porque hay estas ganas de los niños, niñas, adolescentes de hoy, de exteriorizar, de manifestar absolutamente todas sus sensaciones a través de la exhibición de su propio cuerpo. Es verdad que hay también una ideología del exhibicionismo, y yo lo que digo también en otro artículo, que si les interesa se los paso, la sexualización de la infancia. Hay una problemática grave, que yo creo que también hay responsabilidad de todos los actores sociales y responsabilidad del Estado, en cuanto a la necesidad de limitación de determinados artistas, determinadas letras musicales, determinadas cuestiones que son de contenido totalmente inadecuado para que los niños, niñas, adolescentes tengan acceso a él de esta manera totalmente ilimitada. Bien, como hablamos al principio, uno de los cuestionamientos, y que fue uno de los temas de la tesis de maestría, tiene que ver con el reconocimiento de una conducta, que es una conducta que para nosotros es una conducta común, es una conducta normal, que no vemos nada de malo en esta conducta, pero sin embargo es una conducta que puede ser el puente para un montón de situaciones complicadas, de todas estas que hablamos, que es el sharenting. Sharenting es es un término que está en inglés, que en realidad no lo traducimos al español porque es difícil, porque es to share, es compartir, y renting viene de parenting, ¿no? De parentalidad, es decir, que se comparten cosas dentro de estos límites de parentalidad. Y se utiliza para el acto de compartir imágenes de niños, niñas, adolescentes por parte de sus padres. Este hecho de compartir, este acto de compartir imágenes de los niños, niñas, adolescentes por parte de sus padres, justamente puede vulnerar, y en la mayoría de los casos vulnera el derecho a la intimidad de los niños, niñas, adolescentes. Y yo digo, creando una huella digital y contenido aún antes de haber nacido. Fíjense, se sube la ecografía, se suben los latidos de la ecografía 4D, después se suben las imágenes del parto, después cuando nació, después cuando se le cayó el cordón, con el primer pañal, la primera caca, cuando empieza a caminar, etc. Eso que nosotros subimos, que en realidad yo siempre digo derecho a la intimidad del niño y vanidad parental, ¿por qué lo subimos a internet? ¿Por qué lo subimos a como habla el Tribunal Constitucional Europeo, audiencia potencialmente ilimitada? ¿Con qué sentido? ¿Con qué efecto? ¿Con qué objetivo? Vanidad parental. Queremos que todos vean los divinos que son nuestros hijos. O si no, queremos compartir con todos las penurias. Tenemos casos en donde existen blogs de padres, madres, progenitores, que tienen, obviamente, una causa común en virtud de una patología del niño, niña, adolescente, y comparten las imágenes constantes de la evolución del sufrimiento patológico de ese niño. Entonces decimos, bueno, pero en algún momento le preguntaste al niño, a la niña o al adolescente si quería que sus imágenes, su situación de salud, sea compartida absolutamente por todo el mundo, que tenga la potencialidad de estar en el ecosistema digital y que no pueda desaparecer. Por eso es muy importante para mí empezar a hablar del reconocimiento del derecho al olvido de los niños, niñas, adolescentes. Fíjense que hoy, cuando uno va a una entrevista, lo primero que hacen las empresas, a través de un sistema de inteligencia artificial, utilizan algoritmos, hacen un análisis, un baneo, se llama un rastreo, por todo el ecosistema digital, para ver, bueno, si esa persona que quiere acceder a determinado puesto laboral ha tenido alguna situación que yo, digamos, como empleador, entienda que no es adecuada para aceptarlo como empleado en mi empresa.
Entonces, fíjense cuando ese niño o adolescente llega a la mayoría de edad y quiere aplicar para determinado trabajo, y en ese momento él se pregunta, o ella se pregunta, y yo hubiera querido subir absolutamente toda mi vida, que se ventile toda mi vida en Internet, ¿con qué sentido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fundamento? Yo digo, bueno, antes nos reuníamos en una, ¿no?, en una casa y compartíamos las fotos, el baby shower, todo lo que quieran. Pero estábamos en una casa y estábamos en un círculo cerrado, y era nuestra familia, y compartíamos las fotos. Pero ahora lo estamos compartiendo con todo el mundo. Ahora lo estamos compartiendo con esta audiencia potencialmente ilimitada. ¿Con qué sentido? ¿Qué efectos nocivos o negativos yo puedo producir? ¿A qué riesgos los puedo estar sometiendo en virtud de entregar esta cantidad de datos personales a personas totalmente extrañas que yo desconozco? Porque también esto de los seguidores, los likes, la cantidad, los influencers, etcétera, 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 tiene que ver con personas que no son absolutamente extrañas, no sabemos ni quiénes son, esas personas que están dentro de nuestro grupo de seguidores, nuestro grupo de amigos. Entonces, fíjense la importancia de pensar qué significa compartir una imagen en línea, cuáles son los riesgos que asumen los progenitores al compartir imágenes de sus hijos en línea, qué sucede, o sea, cómo se interrelaciona con el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, y también el derecho a libertad de expresión y opinión de los progenitores. No sé si tuvieron oportunidad, hace muy poquito, ayer o antes de ayer, salió una noticia que Google había filtrado una imagen de un niño que el padre había compartido con el pediatra. Yo no terminé de hacer el análisis del artículo periodístico, pero es muy interesante. Salió primero como un artículo en New York Times y después salió con la traducción al español. Es muy interesante, ¿no?, porque ahí empezamos a hablar en un grupo que yo tengo con otros abogados que hablamos de informática. Bueno, ¿qué pasa con esto? O sea, Google como una empresa puede censurar así, o sea, puede determinar que esto es apto o no es apto para que esté circulando en las redes sociales. Esa también es otra parte que habría que analizar, ¿no? Porque, como dijimos, a falta de regulación, ellos se autorregulan. Esa autorregulación, ¿qué efectos jurídicos tiene? ¿Y qué actitud, me pregunto, deben asumir los progenitores frente a la negativa de sus hijos a compartir imágenes en línea? ¿Tienen entonces los niños, niñas y adolescentes derecho a oponerse a la conducta de sus progenitores? Yo creo que sí, absolutamente sí. ¿Puede que la conducta de los progenitores sea puente para la comisión de delitos contra la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes? También, absolutamente sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué es lo que compartimos en línea, no solo nuestro, sino y principalmente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que para terminar, porque me van a matar si no, les dejo dos casos muy importantes. Uno es, vos Andrea decime, el caso de la Corte Constitucional de Colombia del año 2012, en donde la madre de una niña de 4 años, en representación de ella, accionó contra el padre, que había creado una cuenta de Facebook donde subía fotos e información. Y la madre argumentó que el accionar del padre de la niña vulneraba sus derechos fundamentales a la intimidad, identidad y desarrollo de la personalidad, y que asimismo suplantó la identidad de la niña, incumplió con las normas de suscripción de la red social, en particular con la referida a la no utilización de Facebook por menores de 13 años, esto que decíamos, ¿no? Porque mintió, porque si no, no podría tener la nena de 4 años un perfil en Facebook. E incumplió la regla de protección de derechos de otra persona establecida por la red social, pues la página es clara al indicar que no publicarás contenido ni realizarás ninguna acción en Facebook que inflija o viola los derechos de otro o que no cumplan la ley. Bueno, esto es un poco de lo que hablábamos, autorregulación. Facebook se autorregula y sin embargo el progenitor que hace crea una cuenta infringiendo la normativa y empieza a subir las imágenes de esta niña de 4 años de toda su vida, ¿no? De toda su vida familiar, de su vida en el jardín, de los primeros años de vida, de cómo evolucionó, y en realidad él obviamente en el caso lo que dice es que lo hace porque la quiere, porque le gusta compartir con sus amigos imágenes de su hija. Bien, en este caso
lo que hace la Corte Constitucional de Colombia es aplicar los principios del Memorándum de Montevideo, que también es otro instrumento muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta como juristas para aplicar cuando el derecho a la intimidad está siendo vulnerado por parte de los progenitores o por parte de cualquier persona. Entonces, en ese caso, por la edad de la nena, era imposible prestar el consentimiento, volvemos a insistir, con la necesidad del consentimiento libre e informado para la transferencia de datos personales, que por lo general todas las aplicaciones y las redes sociales lo establecen en la edad de 13 años, ¿no? Coincidiendo con la definición etaria niños, niñas, adolescentes, de 0 a 13, 14, 18, y lo que dice la Corte Constitucional de Colombia es, bueno, cuando la nena cuente con la edad y madurez para manejar su cuenta en Facebook, va a encontrar que el mismo ha sido el medio a través del cual se ventilaba la intimidad de la familia, y que esta ha sido conocida por un grupo de amigos que ella no escogió, independientemente de que tenga un vínculo familiar con ellos. Eso atendiendo a que en la actualidad el padre se adujo la potestad de escoger quiénes son los amigos de la menor. Adicionalmente, dice, como bien se puso de presente, que en ocasiones resulta sumamente difícil, y esto es lo que yo les decía, ¿no? El tema de la huella digital y el derecho al olvido, sumamente difícil eliminar la información que se ha colado al Internet, y todos los prejuicios que pueda tener, las consecuencias negativas que pueda tener para la menor en el futuro. Y después les traigo un fallo también del año 2019 de la Cámara de Mendoza, la Sala B, contra Facebook, donde también se solicitó la eliminación de las publicaciones en las que se hacía uso de imágenes y el nombre de los menores en el perfil de esa red social, ¿no? Se habían publicado un montón de fotos y de imágenes en grupos, en blogs, en sitios de fans, en cualquier, digamos, en todos los lugares en donde se habían utilizado las fotos de las menores, se solicita la eliminación de todas esas publicaciones. También otro caso de General Pico, del año 2018, la accionada debe abstenerse de exponer por cualquier medio a su hijo menor de edad, debido a que la situación de exposición de la que fue objeto el menor en los medios radiales, gráficos, televisivos y en redes sociales lesiona su derecho a intimidad y desarrollo, a lo que debe recordarse que los derechos personalísimos son derechos extremadamente frágiles, más aún si sus titulares son niños y adolescentes vulnerables por su propia naturaleza. Entonces ahí vemos un poquito de lo que habíamos hablado de la interseccionalidad de la vulnerabilidad digital con relación a la vulnerabilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes por el carácter de... Bien, y ahora a ver si esto sigue. Bueno, yo les dejo todos para que los puedan leer con tranquilidad. Bien, entonces, lo último, para cerrar, importantísimo, la Carta de Derechos Digitales de España, que yo les había nombrado, en donde específicamente se contempla, además del derecho a la intimidad del niño, la prohibición de indexar los datos de los niños, niñas y adolescentes, porque es muy importante la limitación de los centros educativos con relación a la publicación de imágenes de los niños, niñas y adolescentes que concurren a dichos establecimientos educativos. Y para finalizar, digamos, como un anhelo, que sería la propuesta, ¿no? que proponemos o que aspiramos, que es, bueno, trabajar en la responsabilidad preventiva, en esto que nosotros decíamos que los daños que se le ocasionan en la psiquis de los niños, niñas y adolescentes realmente son muy graves, a tal punto que es necesario trabajar fielmente en la responsabilidad preventiva, en la alfabetización digital y el uso responsable de las nuevas tecnologías, y obviamente trabajar en este concepto que hoy, bueno, en estos días se está hablando, que es la identidad digital soberana. Esto es tener entonces esa potestad sobre mis datos, pero para tener esa potestad sobre mis datos y decidir con quién, a quién, cómo y dónde comparto mis datos personales, yo necesito sí o sí, primero, tener alfabetización digital y tener una conciencia de la utilización responsable de las nuevas tecnologías. Bueno, ¿cómo corrí? Sí, creo que has cubierto todos los aspectos, nos has traído información muy útil, la verdad que un placer escucharte. En el chat lo que tenemos, bueno, de felicitaciones, que excelente, muchas gracias por tu exposición, que fuiste muy clara, muy didáctica, muy actual.
la verdad que hay poca jurisprudencia. Nosotros también tenemos en nuestro departamento judicial, como yo te comentaba en nuestra charlita previa a abrir la sala, tenemos un fallo interesante también de Tigre, que fue acá el pionero de un juego de familia, con una publicación de imagen de niñas en Instagram. Bueno, y como también hablábamos, esto de la importancia de que el Estado también asuma una política de protección hacia la niñez en este ecosistema digital, ¿sí? Con pautas claras para aquellos padres que ejercen la responsabilidad parental que no tienen acceso al conocimiento de cómo proteger a su hijo, ¿no? Porque también ahí vemos esta brecha digital entre las generaciones de hijos y padres, más allá del acceso económico o cultural a la herramienta digital. Bueno, nos piden también el material que comentaste del niño consumidor, del perfilamiento. Sí, cómo no. Así que bueno, no sé si el chat realmente es todo felicitación, vos tendrás acceso a él también, que todo estuviste muy Muchísimas gracias. clara, nos trajiste Para mí, información muy novedosa, al menos para mí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta puntual. para mí es un placer y me interesa muchísimo el trabajo del observatorio porque me parece que es fundamental tener esta evolución, ¿no? Porque cada vez que yo doy una charla de estas, hay una noticia nueva, hay un caso nuevo, entonces tenemos que, sí, sí, ahora, no sé quién, ¿yo te puedo desmutear? A ver, espera. ¿Cómo hacemos para desmutear a Fluvio? A ver. Ah, Perdón, perdón. ¿cómo lo tenemos muteado a Fulvio? No Ay, me Hola, sé. ¿qué quiero tal? morir. Me quiero morir. Ahí estás, Fulvio. No, no, está bien, está muy bien, está Ya muy bien. está, ya está. Antes que nada, Karina, muchas gracias. Excelente exposición, muy buena. Yo tengo una pregunta que vos orillaste el tema, que es la cuestión del acceso a la justicia. Es decir, en todos estos temas, perdón, anticipo, no pretendo que tengas la respuesta, ¿no es cierto? Sí, pero en todos estos temas, nosotros estamos entrando en una lógica de la dinámica que impone la tecnología y la cuestión, y el gran desafío es el acceso a la justicia. Y vos lo mencionaste bien, aludiste a las reglas de Brasil, etc. Pero dijiste algo por allí, el concepto de tutela efectiva diferenciada, ¿no? Las reglas de Brasilia, según recuerdo, tienen que ver con el acceso a la justicia en el sentido jurisdiccional. Sí. ¿Qué otra cosa hay de esto? Quiero decir, si nosotros vamos al mundo del consumo por plataformas, Europa, por ejemplo, recrea normas de lo que se llama habitualmente ODRs o medios alternativos de resolución de conflictos, y en las mismas páginas. Es decir, que la misma página donde uno está comerciando tenga la posibilidad de plantear la cuestión. ¿Conocés que haya algo de esto en estas temas, en estas materias? ¿Hay algo que pueda ser efectivo, más directo? Sí, bueno, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos, desde el punto de vista del derecho penal, por ejemplo, en el caso de grooming, existe desde una ONG el desarrollo de una aplicación en donde se disparan automáticamente denuncias que lo pueden hacer los mismos niños, niñas, adolescentes. Esas denuncias son denuncias que en principio pueden ser anónimas, porque nosotros a veces cuando les damos este tipo de capacitación a los niños, niñas, adolescentes, ellos lo primero que plantean es justamente la vergüenza que sienten en contarles esta situación a sus progenitores o a los responsables de cuidado en el caso de cada uno. Entonces, esta aplicación tiene muy buenos resultados porque es una herramienta de contención de primera escucha, porque tal vez en el momento de ir a una fiscalía, hoy, bueno, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fiscalías especializadas en ciberdelitos en realidad están teniendo
digamos, una opción de capacitación y de concientización en materia de grooming y de delitos de explotación infantil y contra muy interesante, y me parece que ahí tenemos que mirar, en ese camino tenemos que ir, pero nosotros, la Argentina es enorme, y hay muchas fiscalías y muchos lugares en donde los niños, niñas, adolescentes o sus progenitores que no saben de qué se trata, porque nosotros hoy lo estamos hablando entre personas que sabemos de derecho, entonces entendemos estas cuestiones, pero los padres que no tienen absolutamente ninguna noción y a veces no saben cómo manejar un teléfono celular, van a la comisaría, le explican que está teniendo determinada situación, y la verdad ahí son doblemente vulnerabilizados. Entonces, ahí tenemos el problema del acceso, ¿no?, a la justicia, porque hay una primera barrera, que es el descreimiento de la situación que se está contando. Entonces, los actores de la sociedad civil, por eso yo hablaba en algún momento de crear una red de contención entre, ¿no?, y un conjunto de actores de la sociedad civil, esta herramienta que es una aplicación, que es decir, bueno, ¿a dónde tengo que ir para ayudar a los niños y niñas adolescentes que son nativos digitales? Y al lugar en donde están. Entonces, si están en internet, están en el celular, vamos con una aplicación en el celular. Es muy efectiva. Primera escucha, una escucha con gente que está capacitada para escucharlos, es una escucha que no violenta ese relato, ¿no? Es una escucha. Estamos cumpliendo con uno de los principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño. Y después ahí se deriva a la justicia y el trámite correspondiente seguirá su curso. Ese me parece un ejemplo muy interesante de acceso, ¿no?, a la justicia, una tutela diferenciada en condición o en relación a esta condición de vulnerabilidad que presentan los niños con relación a tecnología. No sé si vos estuviste desde el principio cuando yo hablaba de ok, bueno, por eso, en esta necesidad de reconocer a la digitalización, a la tecnología, como una capa más de vulnerabilidad en los sectores que ya están vulnerabilizados. Bueno. Totalmente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ya estamos con el tiempo. Queríamos agradecerte, Karina. Gracias también, Fulvio, por tu intervención. Y bueno, y nos encontramos en un nuevo mes, durante el mes de septiembre tenemos un nuevo encuentro del observatorio, así que allí los invitaremos, y Karina, si te interesó tanto nuestro observatorio, estás invitada, así que bueno, en lo que puedas participar, tratamos todos los temas del Código Civil, mucho notarial, muchas sucesiones, siempre hay temas dinámicos. Creo que Karina merece una felicitación. Ayer, probablemente ya no lo sepa, pero ayer acaba de salir el libro que dirigió Cristina Tamborenea, sobre planificación sucesoria, que ahí también escribe Karina. Así que aprovechamos para felicitarla a la vez que agradecerla. Muchas sí, gracias. Y ella va a presentar otro libro ahora que me comentabas, que la verdad que es muy novedoso porque hay muy pocos libros sobre el tema que vas a presentar. Contanos, así ya nos enganchamos con eso. No, bueno, el libro de Cristina, para, digamos, contestarle a Fulvio, el libro de Cristina en realidad tiene uno de los temas que a mí me encantan, que es, obviamente, va a ser mi tema de tesis doctoral, que es el régimen patrimonial matrimonial, específicamente indivisión postcomunitaria. Pero en el libro que estoy trabajando, que es como, no, lo que, digamos, es mi corazoncito, es Derechos Digitales de la Infancia, que, bueno, estoy trabajando prontamente, vamos a ver cuándo sale, pero bueno, estoy muy, muy ansiosa porque estos temas requieren también de una dinámica de edición y del libro, ¿no? Porque, bueno, si no se me van a adelantar y me muero. No. Bueno, muchas gracias a todos. No sé, Fulvio, si querés hacer algún comentario. No, solamente agradecer a todos ustedes la presencia, a ustedes por la organización, agradecemos a Karina por su disertación, muy provechosa, por cierto. Gracias, sí, muchas gracias. Provechosa. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. ¿Sí? Chao, gracias. Chao. Chao, gracias, un placer. Chao.